Muy buenas tardes, yo soy Antonio Olivier, yo soy el CEO de Ron Reports, también colaboro en el proyecto, formo parte del proyecto Stand Together, que es un proyecto para dar voz a los cristianos que sufren persecución en todo el mundo. Entonces es un proyecto en el que participa el Centro Internacional de Comunión y Liberación, participa la Fundación Promoción Social, que es una fundación española que se ocupa mucho también en Oriente Medio, hay varios representantes esta tarde aquí. En este proyecto participa también el ISCOM y participa Ron Reports. Quindi en concreto son 4 entidades que lo que hacemos es tratar de dar voz, tratar de hacer información, de ofrecer información y de ofrecer información, hacerla con calidad de los cristianos perseguidos. Eso lo hemos hecho gracias al apoyo de estas instituciones, a la colaboración con Ayuda a la Iglesia Necesitada, que también está una representante esta tarde aquí, pues es como conseguimos llegar y conseguimos fondos también para viajar a muchos países, ¿no? Hemos estado en el sitio donde más han sufrido, Sri Lanka, donde se ha producido el mayor atentado contra cristianos de estos últimos años. Nosotros hemos hecho servicios televisivos desde allí para que lleguen a las grandes televisiones, que es un poco el gran desafío, ¿no? Entonces, bueno, el encuentro de hoy y para explicarnos, bueno, para aclararnos un poco cómo funciona la dinámica, cualquier pregunta la podéis formular en el chat. Bueno, la gente que participa hoy son gente, algunos que han venido a través de Ron Reports y otros a través de las distintas asociaciones, ¿no? De Ron Reports Premium, con lo cual son personas de todo el mundo de habla hispana. Y aquí, bueno, la dinámica va a ser, bueno, vamos a tener unas primeras intervenciones, una presentación de María, luego del padre Luis Montes y luego hablamos con el cardenal y después dejamos abierto también a preguntas que puedan enviar a través del chat las personas que están aquí. Por favor, las preguntas por escrito, porque así se puede gestionar, si no, y los micrófonos apagados, ¿no? Cuando esté hablando otra persona, porque si no es muy difícil de gestionar, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todos y eso, para nosotros es un honor contar hoy con el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, que es el cardenal Leonardo Sandri, ¿no? Que es un buen conocedor de Irak. Y también tenemos eso, al padre Luis Montes, que ha sido misionero, es misionero en Irak, ha estado más de 10 años allí, está unos meses ahora en Egipto, pero volverá pronto también a Irak. Y la persona un poco que va a introducir el tema y que nos va a permitir tener una idea un poco general de cómo es la situación, yo le había pedido que nos explicara cómo están los cristianos allí y cómo están en comparación a la persecución que se sufre en otros sitios, ¿no? Todo esto un poco, la idea es explicar a dónde va a ir el Papa, que en su primer viaje de 2021, en su primer viaje después de la pandemia, que realmente comprender la entidad de lo que se está haciendo, ¿no? Y el mensaje fuerte que manda el Papa, ¿no? Entonces, sin más, María, yo creo que puedes permitir. María, como he dicho antes, ha estado, aparte de estar al frente de prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada desde Alemania, internacional, y ella es buena conocedora de Irak, ha estado allí, ha viajado y nos puede explicar muy bien. María. Sí, no sé si estáis viendo la pantalla. Sí, perfectamente. Genial. Bueno, pues primero muchísimas gracias por permitirme realmente hacer esta presentación. El tema de, o sea, Irak es un tema que la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues lo lleva tan metido en el corazón que para mí hablar de los cristianos de Irak es siempre un honor. Entonces, Antonio me había pedido, como bien ha dicho, hacer una introducción a este país con algunos datos para situarnos en el contexto. Como no sabía muy bien si las personas que van a acceder a la conferencia van a ser gente que quiere quizá por primera vez también no conoce tanto el país y como la visita del Papa le interesa mucho, quiere saber más, o son gente ya muy especializada, pues he intentado mezclar un poquito todo. Obviamente, como no quiero quitarle mucho tiempo ni al padre ni al padre Luis Montes ni al cardenal, pues voy a ser muy breve porque es una introducción, como bien digo, ¿no? Entonces, lo más importante creo son como pinceladas que voy a dar, ¿no? Irak es un país, bueno, es tierra bíblica, ¿no? Bien sabemos también que el Papa va a ir a no sé si se ve
mi ratón, pero está Sí, te iba a más decir. o menos por aquí, de Ur de Caldea, la tierra de Abraham, pero también tenemos Babilonia, tenemos el Éufrates y el Tigris, o sea, yo creo que más bíblico no puede ser, nuestros nombres nos suenan a todos, son familiares para nosotros, pero también, bueno, también hablamos a veces de Jonás, ¿no? El de la ballena de Nínive, pues esto estaba aquí cerca de Mosul, del que luego ya veremos más, ¿no? O sea, que son nombres que a cualquier cristiano Irak tiene que sonarle, porque hoy en día a lo mejor esos nombres ya no los tenemos así presentes, pero bueno, desde niños hemos estudiado y hemos leído estas historias bíblicas que son nuestra fe, ¿no? Pero además las raíces cristianas, ¿no? Es tierra que se remonta a los primeros apóstoles. Entonces aquí vemos todo esto en este mapa y em, toda esta importancia de este país nos llena de pesar cuando luego vemos estas estadísticas, ¿no? Esta historia y esta tradición tan importante, nos duele ver este gráfico que estáis viendo, que no voy a explicar ahora en detalle claramente, pero que quería que os fijarais en Irak, ¿no? Irak desde 1900 es la línea amarilla y aquí vemos una gran caída desde el año 2000 hasta, bueno, obviamente no estamos todavía tan lejos, pero es un poco la previsión también, que espero que no sea así, pero bueno, da igual. Entonces estamos en caída. Las cifras que se tienen aquí son todas, por supuesto, súper estimativas porque hay muy pocos censos, pero lo que vengo a querer decir es que la población ha disminuido muchísimo, la población cristiana. Como veis, esta grave caída, en 2003, la caída de Saddam Hussein, fue uno de los graves problemas con los que se enfrentó la población cristiana de Irak y desde entonces pues sufre un martirio, tengo que decir, un vía crucis. Creo que es importante saber esto porque mucha gente se piensa que el sufrimiento de Irak ha empezado ahora, en el 2014, que luego ya hablaremos un poquito del tema, pero no, el sufrimiento de Irak lleva ya casi 20 años, ¿no? Es un sufrimiento grande. Los cristianos en Irak están sufriendo, como digo, un vía crucis. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar para la Fundación en el 2007, uno de los primeros testimonios que tuve que cubrir fue el asesinato del padre Rashid Ghani, ¿no? En el 2007 y poco después, año siguiente, el arzobispo de Mosul, Paulos Rajo, en el 2008. O sea, cuando hablamos del martirio o de los mártires cristianos en Irak y del sufrimiento de los cristianos en Irak, tenemos que pensar que ha sido un goteo continuado por años, ¿no? Esto es un poquito para la distribución de los cristianos en Irak. Irak es un país bien grande, pero como veis, los cristianos se reúnen bastante en el norte. Esta es la zona de Nínive, la llanura del Nínive, Mosul está aquí, Erbil, esto es Kurdistán también, parte Duhok, aquí ya está la frontera con Turquía, y aquí es donde hay más cristianos, y luego está en el sur, aquí está el Golfo Pérsico, y Bagdad, ¿no? O sea, el resto no se encuentra casi, bueno, eso para Luis Montes habrá quizás hay alguno más, pero en principio se reúnen. Y luego lo que también me parece importante para los que no han estado todavía en Irak o no conocen tanto el país, que cuando hablamos de cristianos, obviamente no estamos hablando de cristianos católicos solo, y si hablamos de católicos no estamos tampoco hablando de cristianos latino, de rito latino romano, ¿no? Entonces eso creo que es muy importante también. Por una parte se ve la riqueza cultural que tiene este país y la riqueza litúrgica y riqueza de raíces, pero también, por supuesto, es un reto grande, ¿no? Cuando hablamos del obispo de un sitio, a veces, cuando el obispo de Mosul, pero ¿cuál de ellos, no? El obispo o sea, normalmente hay muchos encargados, muchos obispos que representan a sus cristianos, a sus fieles en las diferentes denominaciones, y esto a veces también hace que la labor de la Iglesia pues no sea tan fácil como cuando solamente hay una persona que es la que tiene la visión, ¿no? Quizá es importante, por ejemplo, decir que, si volvemos un minuto atrás, en Erbil, sobre todo, la población es caldea, los cristianos, mientras que, por ejemplo, en Karakosh, que está por aquí cerca de Mosul, pues la mayor parte de los cristianos son sirio-católicos o sirio-ortodoxos, ¿no? Entonces, son cosas que hay que, pues cuando se habla de cristianos es importante saberlo, y cuando se habla de católicos, pues también, ¿no? Que no siempre se piense como nosotros en Europa o en Latinoamérica. Entonces yo quería simplemente decir, cuando uno habla de la historia de Irak en relación a los cristianos, sobre todo, obviamente súper resumida, que es lo que estoy haciendo, creo que además del 2003, que ya lo he nombrado, la caída de Saddam Hussein, creo que la fecha que se pueden memorizar son estas tres, porque fueron las fechas que más, dijéramos que si hiciéramos un vía crucis, esta es una piedra grande, ¿no? En este vía crucis, ¿no? Cuando el Estado Islámico anunció oficialmente la creación del califato primero, el Estado Islámico de Irak y el Levante,
bueno, que ambicionaba su poder en Irak y en Siria. Y después, el 18 de julio, que fue la entrada en Mosul, que incluso hay imágenes, ¿no?, de cómo entraban las tropas, los terroristas de ISIS. Y bueno, y luego el 6 de agosto, que fue, bueno, para nosotros en ACN un día de luto, porque además estábamos haciendo un día de oración por Irak y fue como, bueno, yo siempre pienso un poco que la oración quizá hizo que solamente tuvieran que huir y que no hubiera matanza más grande, ¿no? Porque ya empezaban a ver las primeras explosiones, las primeras bombas en Caracos y bueno, la gente huyó en desbandida y pues por lo menos salieron con la vida, ¿no? Pero sin nada más. Estas 3 fotos, por ejemplo, es lo que decía, fue de mi primer viaje a Irak en el 2014, en agosto. Y bueno, yo me acuerdo que cuando llegué allí, muchos de las personas que encontramos, también los obispos, que había de hecho 3 o 4 que acababan de ser expulsados de sus sedes, de sus sedes episcopales, pues hablamos, ¿no? Estamos escribiendo el último párrafo de la historia de los cristianos en Irak. Estas son las últimas líneas del último capítulo. Parecía realmente que era así, porque ya decía que si los números eran bajos en el 2013, pues casi la mitad tuvo que huir, ¿no? Este es el balance de esa invasión en la llanura del Nínive. Estoy hablando solamente del Nínive porque Bagdad obviamente no fue afectado. Entonces aquí tenemos, bueno, después de que habían entrado en Mosul, el ISIS, las tropas se expandieron hasta llegar casi al Kos. Al-Kos no fue tomado por los terroristas, pero todos estos pueblos que vemos aquí en rojo, que eran todos pueblos cristianos, de mayoría cristiana, algunos prácticamente solo cristianos, otros mezclados, fueron invadidos por las terroristas y pues aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, en propiedades eclesiales, perdón, fueron 363 fueron dañadas, ¿no? Entre iglesias, catedrales, conventos, colegios. Y luego las casas de los cristianos, los pueblos, todos fueron totalmente, en parte destruidos por el ISIS, en parte destruidos luego cuando, cuando sobre todo pues las fuerzas aliadas retomaron la zona con bombardeos. Mosul quedó destrozado totalmente, pero también otros de los pueblos que hay por aquí y al final pues eso eran 13.000 casas que había que reconstruir. ¿Qué pasaba? Que realmente parecía que el último capítulo de la historia de los cristianos en la llanura del Nínive por lo menos había sido escrito. Pero bueno, yo creo que la Iglesia ha hecho una labor maravillosa, inmensa, ardua, agotadora. Yo pienso que realmente la iglesia local de todas estas iglesias, la Siria Católica, la Caldea, todas ellas han unido fuerzas, pues bueno, para durante esos 3 años mantener a gran parte de estos refugiados en Erbil, sobre todo en Duhok, ¿no? Aquí vemos fotos de cómo llegaron y bueno, cómo empezaron a hacer sus campos de refugiados y después fueron pasando a casas y a pisos. Yo eso, por supuesto, no lo voy a contar todo, son 3 años de mucha labor. Pero bueno, este es el resultado de esta labor. Estas cifras son de abril de este año. Luego con el COVID, pues obviamente se ha tenido que parar todo. Pero como vemos aquí, pues casi 44% de las familias han retornado a la llanura del Nínive y las casas, pues casi el 54% de las casas han podido ser reconstruidas. Dicho esto, tengo que decir que yo creo que pues, eso es un dato positivo, porque cuando hicimos en el 2016, hicimos la primera encuesta, solamente 3% de los cristianos querían regresar a sus casas, tenían miedo, todo estaba destruido, no tenían casa. Bueno, pues hemos conseguido con muchísimo, no solo nuestra, no solamente la Organización de Ayuda a la Iglesia Necesitada, sino muchísimas otras organizaciones y, como digo, también diócesis de todo el mundo han apoyado en esta labor para poder conseguir que estas cifras, para mí optimistas, de que casi la mitad han regresado, ¿no? Pero también tengo que decir que 87% de los cristianos ven la seguridad como un grave problema. Hemos visto en el mapa antes la situación de Irak, muy cerca de Irán, cerca de Siria, cerca de un montón de problemas, de países con grandes problemas, una situación política muy inestable, una influencia de Irán muy grande, también el Kurdistán, que está en el norte. Quizá voy muy rápidamente para que veáis, pues aquí tenemos a Siria al lado, aquí hay está todo el Kurdistán, que en Turquía también es un grave problema, tenemos el Golfo y tenemos a Irán, o sea, políticamente es un país muy complicado con muchos problemas
Bueno, pues como decía que a pesar de que de esta cifra positiva de que casi la mitad de las familias pues, han regresado a la llanura de Nínive, sí que es cierto que en la última encuesta que hemos realizado el año pasado, 87% de los cristianos ven la seguridad como un grave problema. Hay muchísimas milicias también en la zona y 70% ve la situación económica como inviable, ¿no? Y que es lo que les lleva a la emigración, que es el grave problema para los cristianos en Irak. Entonces, bueno, de todas maneras, porque se me está acabando el tiempo, yo recuerdo que la pregunta era, estamos escribiendo el último párrafo de la historia de los cristianos en Irak, son las últimas líneas del último capítulo, pues yo creo que después de 6 años podemos decir que todavía no las hemos escrito, gracias a Dios, con lo cual yo creo que esto es una parte muy positiva y para mí la visita del Papa abre quizá un nuevo capítulo en esta historia milenaria, no porque, bueno, una visita de un Papa no puede cambiar todo, pero realmente es un sueño de más de 20 años que llevan los cristianos de Irak esperando la visita de un papa y para mí es realmente el regalo de Navidad más grande que nos puede hacer. Solamente lo anuncio ya. Perfecto, pues muchas gracias María. Si puedes dejar cerrar, vale. Perfecto, muchísimas gracias María. Perdonar por esa introducción de un hacker que no lo hemos controlado. Simplemente, bueno, tras esta introducción que yo creo que nos da una perspectiva bastante general, a mí me gustaría que el padre Luis Montes, que ha vivido ahí, ha estado sobre el terreno, ha vivido con los cristianos de Bagdad, que nos contara un poco cómo es el día a día, ¿no? Cómo están viviendo ellos, cómo viven ese problema de seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que ha visto él? ¿Cuál es su experiencia? ¿No? Sí, ahora hay una muy buena noticia ya de hace un año y es que los atentados se han reducido muy, muy considerablemente. Cuando yo llegué y por varios años había muchos atentados, 20 por día en el país, 100 atentados por mes en Bagdad. Eso era lo habitual, todos los meses, estoy hablando de promedio. Una vuelta me acuerdo que el secretario de denuncio me avisó y me dijo, este mes hubo 128 atentados en la ciudad, en Bagdad. Eso ha sido un gran logro porque así se hacía imposible vivir, ¿no? La gente vivía con miedo, ¿no? Y eso es muy serio, digamos, ¿no? Eso es la gran noticia de este último año, digamos. Pero falta hacer mucho, digamos. O sea, los cristianos sienten la presión, sienten la inseguridad, tienen miedo. Cuando el Estado Islámico toma Karakosh, por ejemplo, y todos esos pueblos de la llanura del Nínive, es como que el último reducto cristiano desaparecía, como que ya no tenían ningún lugar donde estuviesen a salvo. Como por ejemplo el atentado en la iglesia de Nuestra Señora de la Salvación en el 2010 en Bagdad. Eso fue un quiebre, o sea, si ya no podemos rezar en paz, ¿qué nos queda? Digamos, el pueblo iraquí, los cristianos en Irak son un pueblo muy religioso, y eso fue un golpe muy grande, ¿no? Porque además hubo complicidad de gente del gobierno, o sea, se los dejó durante horas para que maten gente. Entonces, cuando toman también esas ciudades cristianas, es como que no quedó ningún lugar. Por eso lo que decía María, ¿no? La mayoría de la gente, ellos tienen miedo de la inseguridad. Ellos no solo quieren dejar Irak, muchos, quieren dejar Medio Oriente. Cuando todavía el Estado Islámico no había tomado el norte, Erbil, Mosul, los pueblos de Llanura de Nínive, yo les dije, ¿por qué no a uno, no, en vez de irse del país, no van al Kurdistán, que ahí hay paz? Y un cristiano me dijo, nosotros no es que no queremos solamente el norte, no queremos ir al Líbano, no queremos ir a Turquía, no queremos ir a Jordania. ¿Usted me asegura que en el Líbano en 5 años no va a haber una guerra? O sea, ya son muchos años, eso produce cansancio, ¿no? Por eso lo que se ha hecho de ayudar a estas ciudades a que se reconstruyan, pues se han reconstruido. Yo estuve inmediatamente en Karakosh cuando el Estado Islámico fue derrotado y era impresionante, era una ciudad fantasma. Uno podía reconocer las casas de los cristianos porque las que estaban quemadas eran prácticamente las de los cristianos. Cuando veían un signo cristiano, quemaban la casa. Entonces, lo que se ha logrado ahora es esa vuelta de casi el 50%, es súper importante. Entonces, pero para que la situación mejore hace falta otras acciones. O sea, por ejemplo, el tema de la educación. La educación sigue siendo discriminatoria para los cristianos. Tiene que haber un importante empuje con eso que pidió ya el presidente de Egipto, por ejemplo, Sisi, o Tayeb, el muftí del Azhar, ¿sí? Que los libros de texto de los niños incluyan a los cristianos.
O sea, acá en Egipto me contaban muy contentos. Fíjense qué detalle, ¿no? Es una cosa pequeña, pero es súper importante. Antes, cuando se aprendía a leer y escribir, se decía, Muhammad, se llama Mahoma, entra en la escuela. Ahora dicen Muhammad y Gerges, que es su nombre cristiano, San Jorge, ¿no? Entran en la escuela. Bueno, eso es lo que falta en Irak y en muchos países árabes, que la integración sea completa desde el principio, desde la educación. Porque ese tipo de cosas no va a salir en los diarios, ese tipo de cosas nadie lo va a notar. Pero eso produce en los cristianos la inseguridad de considerarse excluidos desde la primaria, ¿sí? Por eso la situación actual, si bien ha mejorado con todo este tema de los atentados, ¿sí?, tiene todavía que mejorar mucho en cosas tan esenciales como la educación, ¿sí? Que sea una educación integral. Por eso es que el hecho de que ahora se haya decretado la Navidad fiesta nacional es un gran paso, y por eso es que la visita del Papa es súper importante, ¿sí?, incluso a nivel del gobierno, a nivel de las relaciones con el Islam, porque esa inclusión puede permitir que muchos musulmanes que no conocen a un cristiano en concreto, ¿sí?, se den cuenta que podemos vivir juntos, convivir. Entonces el día a día actualmente es el día a día de la esperanza de que esto alguna vez llegue. O sea, el miedo sigue estando, pero es una gente muy fuerte en su fe, ¿no? Es impresionante, ¿no? O sea, escuchar testimonios de un joven que fue torturado durante 2 semanas y no rechaza a Cristo a pesar de la tortura. Escuchar el testimonio de una madre que le raptan a su niña y perdona a los secuestradores. O sea, es lo que nos da esperanza, ver esa fuerza que Dios ha colocado en el corazón de esos cristianos, ¿no? Entonces, el día a día, a pesar de las dificultades, implica una fe enorme, una desesperanza en cierto modo de los medios humanos y una confianza en Dios. Pero nosotros tenemos que movernos para que se pongan más medios humanos para que esa situación mejore y entonces pueda volver realmente una convivencia pacífica, que es lo que se perdió después de la guerra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Padre Luis Montes. Ahora, luego en las preguntas seguiremos profundizando, pero ahora inmediatamente quería dar paso al cardenal Leonardo Sandri. Como bien saben, es de Buenos Aires. Él está en su cargo antes de que el Papa Francisco fuera Papa. Es prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales desde el año 2007. Anteriormente fue sustituto de Secretaría de Estado. Nosotros le conocemos bien, pues tiene sus oficinas, está muy cerca en Vía de la Conciliación, y es una persona muy sensible a todo, bueno, a Oriente Medio, un buen conocedor, y que creo que nos puede, es la persona. Yo quería empezar con él con una pregunta muy concreta de por qué el Papa, con todas las dificultades, todo lo que hemos oído ahora, en ese entorno muy problemático, ¿por qué el Papa ha decidido que su primer viaje sea Irak? Sí, buenas tardes a todos. Muy contento de haber escuchado el informe de la enviada de ayuda a la iglesia que sufre y también lo que acaba de decir el padre Montes. El Papa ha querido mantener su palabra porque la había prometido públicamente en el año 2019 de ir a Irak, en la reunión de la ROACO que hemos tenido aquí en el Vaticano. Y mantener esa palabra no por una especie de fijación, sino porque el Papa está abierto justamente a todos los que sufren y han sufrido más que ninguno en la Iglesia. Irak era un objetivo del Papa desde el comienzo de su pontificado, y el mismo episcopado caldeo y siro-católico lo habían invitado. En este momento el viaje del Papa es un viaje que quiere llevar consuelo y esperanza de un futuro mejor para la Iglesia, el terrorismo, por la persecución y porque ha quedado desmantelada
la presencia casi desmantelada, la presencia cristiana, por todos los que han huido de Irak y están en el exterior. Como bien decía el padre Montes, los cristianos de Irak, aquellos también que yo conocí en Jordania, recuerdo, no querían volver más a Irak y estaban allí esperando para poder ir a Estados Unidos, a Canadá, a Europa o a Australia. Esos son los objetivos y he podido visitar también a esos refugiados caldeos en Estados Unidos, en Australia y en Europa, y he visto la fuerza evangélica que tienen para nuestro mundo secularizado occidental. Esta visita del Papa ciertamente tiene una resonancia mundial porque la hace después de haber hecho la declaración de Abu Dhabi con el imán de Al-Azhar y por haber hecho la encíclica Todos Hermanos, en la que propone un mundo nuevo de justicia, de libertad, de respeto de los derechos humanos, sobre todo de la libertad religiosa. Y entonces esa carta de presentación del Papa tendrá una importancia enorme en Irak, donde los que pertenecen al Islam mantienen un respeto extraordinario por la Iglesia Católica, sea chiitas que sunitas. Los demás cristianos que no son católicos, la que es la Iglesia asira y los demás también protestantes que hay, viven una vida de diálogo ecuménico con la Iglesia nuestra caldea, la Iglesia sirio-católica y también la Iglesia armenia, como también la Iglesia latina. Lo que decía la señora antes, María Lozano, de esta realidad multirritual que existe en Irak como en otros países del Medio Oriente y que a nosotros no nos llaman para nada la atención, como puede ser para mí en Argentina. Sí, hay algunos obispos orientales, pero la mayoría es de la Iglesia latina. Y no, en cambio aquí hay una convivencia continua de muchos ritos, de muchas iglesias sui iuris, o sea, iglesias que mantienen una estructura jerárquica, litúrgica, patrística, y que por lo tanto conviven en un estrecho vínculo de amor, no obstante ser iglesias de distintos ritos. El Papa va a consolar al pueblo iraqueno, empezando por la iglesia, empezando por los obispos, pero va a consolar también a la sociedad, porque los que han sufrido ahí no son solo los cristianos, son también todos los habitantes de Irak heridos por la persecución y por la guerra. Va a dar un impulso a esa convivencia que sería la esperanza del futuro entre todos los que son seres humanos dignos por su condición de hijos de Dios y por lo tanto hermanos. Y solamente desde ese punto de vista, Irak podrá volver a ser también un punto de paz y de progreso para todos, de progreso en el sentido de dar dignidad humana a todos los que sufren. No nos tenemos que olvidar también que desgraciadamente existen hoy también episodios de violencia en Irak, menos, como se decía antes, que en el pasado. Pero lo que más atrae y hace suponer que es posible vivir juntos es la esperanza de un mundo nuevo en Irak. En este sentido también hay una preocupación grande de la Iglesia y de la Iglesia caldea y sirio-católica por la vuelta de los cristianos que han dejado el país. Será muy difícil, será bastante complicado si no hay condiciones de seguridad, si no hay condiciones de poder tener acceso a una educación para todos, no solamente para las escuelas privadas católicas, sino también para toda la educación en general que tenga en cuenta la presencia de los cristianos, del cristianismo.
Esto es, yo creo, un gran mensaje del Papa, que tendrá un eco muy grande para ese país, para todo el Medio Oriente. El Papa hubiera querido también, estoy seguro, ir a Siria, ir al Líbano, ir a países que están en condiciones de sufrimiento todavía muy grande, porque justamente quiere estar, como hizo en otros viajes, cerca de aquellos que más lo necesitan. Y nada, tenemos que esperar que sea un viaje que dé este mensaje de fraternidad, de esperanza, de consuelo para la Iglesia y para que la Iglesia retome toda la fuerza que necesita para ser realmente signo de comunión y testimonio de esperanza en Irak. Muchas gracias, cardenal. Yo tenía también, o sea, por lo que hemos ido hablando y cuando he tenido oportunidad de hablar con cristianos de Irak, una de las cosas que nos dicen es que aún está muy reciente la existencia del ISIS y que en algún caso dices, bueno, los terroristas se han ido, pero vecinos que ellos tenían, que han colaborado, que han sido colaboracionistas con un régimen que era el poder allí, que los vecinos siguen estando, ¿no? Siguen siendo los mismos y que un poco ese clima sigue estando ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto hay esperanza en ese entorno, ¿no? Sí, justamente ahora usted me trae a la memoria, como decía antes, un encuentro con jóvenes iraquenos en Jordania. Eran muchachos y chicas que habían dejado Irak y que estaban esperando. En Jordania no pueden trabajar, no tienen un permiso de residencia y están solo a la espera del visto que les da Canadá, Estados Unidos, Australia, etc. Pero ellos claramente me dijeron, no queremos volver a Irak. ¿Por qué? Exactamente lo que entiendo ahora. A mí, mis vecinos me quemaron 5 veces la casa, me quemaron el negocio o la actividad comercial que nuestra familia ejercía. O sea que aquí hay un problema, no solamente que podemos definir material, bueno, que haya escuelas, que haya una concepción también apta y adecuada para los cristianos dentro del sistema político, educativo, legislativo general del país, sino que haya una reversión de una mentalidad que aplasta a los cristianos, una mentalidad que prácticamente hace que los cristianos no puedan ser verdaderos ciudadanos con todos los derechos y obligaciones como los demás ciudadanos del país. Lamentablemente eso exigirá, me parece que se ha dicho también aquí, o usted mismo lo ha dicho, exigirá mucho tiempo. El padre también lo repetía. En el inmediato futuro se podrán reconstruir las casas, se podrán reconstruir las iglesias y ya se está haciendo. El Karakosh es un ejemplo inicial de reconstrucción y de vuelta de los cristianos. Pero el futuro tiene que todavía desmantelar esa especie de opresión no declarada, pero que es la niebla que está por encima de estas sociedades, ¿no? En el plan de viaje que tiene previsto el Papa, no aparece ninguna de las ciudades santas de los chiíes, que es la mayoría en el país, que son Nayaf y Kerbala. Y quizá, bueno, el país está, eso, la mayoría es chií, tiene una minoría, un alto porcentaje de suníes y hay un cierto enfrentamiento ahí. ¿Usted cree o está previsto un encuentro con el líder chií, con el Sistani? ¿Qué sabe un poco de esa relación? ¿Cómo está? Esto es un programa fluido, o sea, hay un programa bastante, como diríamos, fundamental, que es el encuentro con el gobierno y con la Iglesia Católica, sobre todo, en sus formas latina, caldea, ciro-católica, armenia. Pero no está excluido, y no lo ha excluido el Papa nunca en sus viajes, el encuentro con el Islam y sus representantes en Irak, justamente formado sea por los chiitas que por los sunitas. Al-Sistani es el gran líder chiita, que venerado por los fieles, y el lugar santo
de Karbala también. No está previsto, pero no se sabe nunca, hasta último momento, cómo puede este programa fluido concretarse a medida que se acerca la fecha. Y por supuesto siempre estamos hablando con la espada de Damocles del COVID. O sea que hasta último momento puede ser que muchas cosas cambien en el programa y no me extrañaría que se incluyan encuentros de gran resonancia interreligiosa, por ejemplo, con estos dirigentes religiosos del Islam, ¿no? Bien. Y el Papa ha dicho muchas veces y ha reiterado, también referido a Oriente Medio, que la sangre de los mártires, de los que une a los cristianos, ¿no? Sirve también para unir. ¿Hasta qué punto eso ha sido realidad? Usted que trabaja en la congregación para las iglesias orientales, en todos esos grupos que decía María, que son sirocaldeos, de distintas denominaciones, hay unidad, ¿no? Sí, el otro día hemos presentado con otros cardenales el directorio, el vademecum ecuménico, ¿no? Y por supuesto es un vademecum, por lo tanto prima en él el estilo más bien de directivas prácticas ante las dudas que se presentan, por ejemplo, en las relaciones, no de la vida diaria, pero sí en las relaciones litúrgicas, celebrativas, con nuestros hermanos de otras iglesias o de otras confesiones. Ahora, este es el ecumenismo del camino hacia la gran unidad de la iglesia. Y lamentablemente el resultado hasta ahora es, fíjense, los cristianos están desunidos. El escándalo de la falta de unidad de los cristianos sigue existiendo. Y muchos que no creen dicen, pero ¿cómo vamos a creer si ni siquiera ellos, entre ellos, tienen la misma fe y la misma observancia del conocimiento de Dios y de Jesucristo? Ahora bien, cuando en cambio entre todos estos cristianos se da el martirio, sean católicos, coptos, de las iglesias ortodoxas del Medio Oriente, asiro-católica o de otras denominaciones, esa unidad que nosotros acá no manifestamos y que es un motivo de escándalo para los no creyentes, por eso Jesús dice, sean uno para que el mundo crea, se da ya en esa comunión de aquellos que han dado su vida por Cristo. El padre hablaba de un joven que confesaba, no obstante las torturas, con firmeza su fe en Jesucristo. Pensemos en todos aquellos que han dado la vida por Cristo, católicos, yo recuerdo, la señora Lozano recordaba los mártires del Irak, el obispo, el sacerdote, los 52 mártires de la catedral de Sirio-Católica de Bagdad. Pero yo recuerdo los 10, por ejemplo, coptos egipcios que murieron en las playas de Egipto, asesinados en la boca el nombre de Jesús, repitiéndola como si fueran los antiguos mártires de la iglesia primitiva. Y por otro lado, el mismo Pablo VI, cuando fue a Uganda, un viaje también histórico, ahí recordó a las personas anglicanas, jóvenes, que fueron asesinados como los mártires ugandeses, como diciendo, en ellos está la comunión verdadera de la fe en Cristo que se realiza en el futuro, en la vida futura, a la cual todos nosotros marchamos, hacia la cual todos nosotros marchamos. Por eso el martirio es, por supuesto, el mismo Papa Pablo VI y otros papas también, el mismo Papa Francisco. ¿Quién hubiera pensado que los mártires del Coliseo, de la antigua Cartago, pensábamos que eso se acabó? En cambio no, y incluso, como dice el Papa Francisco, con más recrudescencia,
que en la iglesia primitiva. Y este martirio, este dar la vida por Cristo, con firmeza en la fe, para todos nosotros es un testimonio invalorable, es un testimonio, alguien recordaba el atentado en Sri Lanka, la catedral. Yo estuve, gracias al trabajo de la ayuda a la iglesia que sufre, se publica cada año, cada 2 años, un report sobre las persecuciones a los cristianos en el mundo. Y se hace un acto aquí en Roma, en una iglesia, que generalmente es en San Bartolomeo in Capite, ¿no? En el Isola Tiberina, y ahí vino el párroco de la catedral de Colombo, en Sri Lanka. Con qué emoción él relató los sufrimientos, pero la fe incorruptible de los que murieron confesando a Jesucristo allí en la iglesia catedral. O sea, son cosas de nuestros días, son realidades del mundo de hoy. Aparte, la persecución que existe para los cristianos en todo el mundo, también en Occidente, no porque haya una agresión, como diríamos, violenta contra los cristianos muchas veces, pero hay una agresión ambiental. O sea, lo que todos hablan y todos dicen, todos tenemos que decir amén. Si un cristiano o un católico dice en cambio y profesa su fe o la fe en lo que son los valores evangélicos, no, hay que callarse, hay que mantener el respeto de la opinión común. No es una persecución, repito, violenta y mirada así, que mira a la persona para quitarle la vida, pero te quita la libertad, te quita la dignidad, te quita el respeto que todos tenemos que tener por ser iguales ante Dios, ¿no? Muy bien. Y vamos a ir dando paso a las preguntas. O sea, el que quiera hacer preguntas, recuerdo que lo puede hacer a través del chat, por escrito, abierto a todos, porque así lo gestionamos. Y nos quedan unos 15 minutos, 10-15 minutos, pero yo quería preguntarle también al cardenal si hasta qué punto le preocupa la seguridad, ¿no? O sea, el que el Papa vaya a Mosul, ¿cómo se puede realmente cuidar eso? Sí. Se llega a un equilibrio entre las exigencias que parten de la Santa Sede y las exigencias del gobierno del país al cual el Papa va, que son muy diversas. En algunos países hay una mayor serenidad, tranquilidad, en otros hay en cambio mayor sensibilidad para posibles violaciones de la seguridad del Papa y por lo tanto exigencias mayores de controles. Lo que sí hay que evitar es que el Papa no quede hecho transformado en una estatua de sal, que pueda tener ese contacto con la gente, con los obispos, siempre resguardado por las normas de seguridad. Y bueno, había una pregunta que había mandado, se nos ha en el chat que estaba, Marcela preguntaba un poco, con todas las actividades que hace la Iglesia Católica, o sea, todo lo que tiene de hospedales, de ayuda social, de todo, ¿hasta qué punto, por qué el gobierno no es más activo un poco en la protección de los cristianos? Si el gobierno no valora, o en muchos de estos países, no valoran suficiente toda la acción social, ¿no?, que también se hace. No, hay un reconocimiento de la acción de la Iglesia, pero obviamente siempre es muy relativo, porque la acción de la Iglesia son de muy particular interés para un gobierno, como la educación, la salud, la promoción social de las personas, pero es en un ámbito muy reducido, porque no es que la Iglesia tenga, como pongamos en Egipto la Iglesia copto-católica, redondeando, puede ser 200 o 250.000 fieles. Los copto-ortodoxos son 20 millones y son 90 millones, creo, o 100 de musulmanes ya en Egipto. Sin embargo, no obstante el número exiguo de católicos, de los coptos católicos, tienen mucha importancia en la vida social
todo el sistema educativo que sostiene la Iglesia copta católica y que incluye la participación en los sistemas educativos católicos de personas de la sociedad musulmana, del Islam. Y esto trae, por ejemplo, un cierto ambiente de respeto hacia lo que es el mundo católico en el plano educativo. En el plano social, sobre todo en el plano de la salud, todos los dispensarios. Sí, yo he visitado en Eritrea, en otros países, mismo en el Líbano, campos de refugiados, y los he visitado también en Irak. Yo he llegado en uno de mis viajes hasta Duhok. He visitado los dispensarios para la niñez, para las mujeres y familias, y ciertamente es una obra extraordinaria, pero siempre es insuficiente respecto a todas las necesidades de la población. O sea, de parte de los gobiernos, yo creo que hay un reconocimiento, al menos teórico, de esa presencia de la Iglesia en esos campos. Y es auspicable que no solamente se llegue a decir, qué bien lo que está haciendo la Iglesia, sino que también los cristianos tengan de parte del Estado la ayuda necesaria para llevar adelante esos programas de educación, de salud, de promoción social, de promoción de la mujer en los países donde el cristianismo tiene una presencia más bien reducida. Vale. Y yo creo que vamos a ir, muchas gracias por la respuesta, vamos a ir terminando porque también, creo que ha sido muy complicado de gestionar también con estos hackers que entran ahora mismo y estamos llegando a la hora que hemos quedado de terminar. No, hay una pregunta que pregunta ¿qué papel juega, o sea, por qué es tan importante la presencia de los cristianos en Irak, ¿no? Que es una minoría, pero ¿qué importancia tiene, ¿no? Sí, es muy importante la presencia de los cristianos en Irak y en el Medio Oriente, porque eso sería un Medio Oriente distinto si no existieran los cristianos. Porque las sociedades dejarían de tener el equilibrio que da la presencia cristiana en los países como se ve en el Líbano, en Jordania, en Siria, y por lo tanto esta presencia es para mí indispensable para que no se parcialice la sociedad de estos países y pueda encontrar siempre un equilibrio de más alto nivel gracias al cristianismo y a lo que la Iglesia Católica lleva como presencia y don en estas sociedades. Perfecto. Por eso es importante la presencia de los cristianos en Medio Oriente. Francisco, el Papa, ha repetido varias veces, el Medio Oriente sin cristianos no sería el mismo Medio Oriente que nosotros soñamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cardenal, sobre todo por la valentía también de hablar sin miedo a las interrupciones, sin miedo a la gentuza que a veces se cuela en las redes. No, gracias a todos ustedes por participar, al Padre Luis Montes por entrar desde Egipto, a María desde Berlín. Creo que hemos trazado una idea, bueno, se ha dado una idea un poco más completa, nos hemos hecho una idea mejor de lo que supone, de la valentía del Papa, ¿no? de ir, de emprender este viaje y de lo que va a significar. Pues nada, que sepan que seguiremos haciendo en Ron Reports y en Stand Together este tipo de encuentros en el futuro. Iremos avisando y que publicaremos en los próximos días también una noticia de este encuentro. Muchísimas gracias a todos y gracias, Eminencia, especialmente a usted. A ustedes que son imprescindibles. Gracias. Gracias a tanto colega que hay por aquí. Veo a Juan Vicente, a Cristina, a tantos amigos, embajadores, todos los que han estado presentes. Y estará también este encuentro estará grabado en
en Ron Reports Premium lo meteremos también en los próximos días. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a todos. Gracias, adiós.